Bueno, vuelvo a grabar. Comparto. El PDF ese que tenés a la izquierda también está en el Drive, ¿no, Sí, Julián? lo tienen separado en Words distintos y lo tienen todo junto en el que se llama curso Navarro 3, una cosa así. Pablo, ¿también te sirve? ¿Los contenidos son los mismos? La única Sí, diferencia, Pablo, es que vos tenés que preparar un tema, pero los contenidos generales son los mismos. dale, ¿Sí? dale. Lo que tiene bueno Pernod es que te pide que seas un poco más crítico. Ujú, Y podés, digo, no sé, puedes pifiarle en uno de los 5 puntos de Le Corbusier y no pasa nada. claro. Pero Yo, igual, también lo que te quería contar como experiencia propia fue que yo hice el año pasado, yo Historia 2 la había recursado sí, y la hice el año pasado en Del Valle. sí, Y Del Valle, viste que no sé si vos sabés, pero Del Valle se toma muchas displicencias con el tema de los temas que se ven en Historia 2 y ellos como que vimos muchas cosas de historia que por 3. ahí, claro, Porque sí, del sí, modernismo un montón, sí, en realidad en Historia del Valle, en Historia 3, ve arquitectura contemporánea y sobre todo latinoamericana. claro, Y en 2, mira, la 2 definió que él quería dar arquitectura moderna en 2 y no sé, condensó 1 y sí, 2 en uno y en 2 de arquitectura moderna. sí, sí, tal cual. Sí. Sí, los Siam, no sé, sí, Le Corbusier, bueno, los grandes maestros, Le Corbusier, Ujú. Frank Lloyd Wright, Y todo eso lo ves en 2. claro, sí, y lo veo, o sea, nosotros lo que hicieron, nos hicieron ver unos videos y teníamos preparado un texto eh, para un viernes por medio. Sí. Y bueno, y era así, era más que nada modernismo. Sí. ¿Qué videos? Videos de películas. No, no, o sea, que preparaban ellos la teórica y, Porque por y ahora la la modalidad subían. virtual. Está bien, está bien. Claro, por el campus, claro. Está bien, está bien. Ah, mira, esa modalidad no la tenía. Bueno, entonces te va a servir para fijar. Vas a tener que leer menos, quizás. Sí. Yo les recomiendo a todos que traten de leer. Si quieren anotar los capítulos de cada libro eh, para leer. Vale, sí. Del Fusco, los más importantes son largos, pero es el primero, que es eh, es la arquitectura de los ingenieros, antecedentes, eclecticismo, digo, tiene un nombre que ahora no me acuerdo, no lo tengo a mano. Proto-racionalismo y vanguardias, esos 3 capítulos. Y del Frampton, del Frampton, si quieren, en la primera parte, toda la primera parte, movimientos culturales y técnicas propiciatorias, no estaría de más que lo lean. El Frampton, no me acuerdo a quién se lo dije, creo que a Giselle, tiene una particularidad, que es que toda la primera parte de cada uno de los artículos habla de los antecedentes, de las influencias, de las posibles influencias. Ponele, de Álvaro Alto habla del doricismo, el clásico, habla de, hasta que llega al punto. Eh,
Con lo cual, el primer tercio de cada uno de los capítulos, yo le diría que tratan de leerlo rápido, que no se aburran, es aburrido esa primera parte, y que vayan a los dos segundos tercios, aproximadamente, ¿no? A veces es un tercio, a veces es la mitad, a veces es un cuarto. Está toda esta primera parte que va desde la página 12 hasta la página 29. Si tienen tiempo, léanla, qué sé yo. O sea, hay una, no sé si vieron o leyeron el libro Matilda o vieron la película Matilda, cuando la bibliotecaria le dice a Matilda, que tiene 8 años o 9, si hay alguna palabra que no entiendas de lo que estás leyendo, no te preocupes, seguí leyendo. No vayan al diccionario a fijarse en la palabra, ni vayan. Sigan leyendo, digamos. En algún momento les va a quedar algo de todo lo que están leyendo o van a llegar al nudo de la cuestión. Después, de la segunda parte, yo les diría que lean el capítulo 4, el 9, el 13, el 14, el 16, el 17, el 18, el 20, el 21, el 22, el 25, el 26 y el 27. De la tercera parte, el 2, el 3 y el 5. Es decir, la primera parte, si quieren leer sobre el Fusco, lean sobre el Fusco. Sí, va a estar bien. De la segunda parte y la tercera, yo les recomendaría que lean esos capítulos. Como mínimo, ¿no? Pero hagan eso, traten de pasar la primera parte, que es como muy aburrida, igual, y después traten de continuar. Y del Colquhoun, del Montaner, lean todo lo que está en el Drive, que no es mucho, y bastante claro. Y después, de Colquhoun, yo te había pasado, Giselle, los capítulos. Creo que los repasamos. Sí, me pasaste del 1 al 8 y después el 11. Que leí del 1 al 7, ahí más o menos. Sí, exactamente. Del 1 al 8 inclusive, y después el 11, que es la segunda parte de Le Corbusier. Y después el 12 está bueno. Yo estaría bueno que lo lean. El 12, ¿tenés ahí a mano el título, Giselle? Si no, lo busco yo. No, no lo tengo a mano. Ahí lo busco.
Y después, del 1 al 8, incluyendo la introducción, y después el 12. Esto de Colquhoun, ¿no? Sí, sí. Uno al 8, 11 y 12. Bueno. ¿Estamos para seguir? Bueno, Sí. El Art Nouveau. El Art Nouveau, como les decía, hay algunos autores que dicen que en algún punto, alguno de los textos, en realidad en 1904, si no recuerdo mal, Wright viaja y lleva algunos de sus escritos sobre la arquitectura orgánica a Europa, y algo de lo que escribió tiene algún punto de contacto con con algunos de los arquitectos de lo que se denomina Art Nouveau, sobre todo los de la Asociación Vienesa y los alemanes, ¿sí? El Art Nouveau es el término que engloba un tipo de arquitectura que, de acuerdo al país o a la zona, tiene distintas denominaciones, ¿sí? El Art Nouveau belga es Art Nouveau y el exponente característico es Victor Horta. Hay dos edificios que son emblemáticos, que son la Casa Tassel y la casa del pueblo que fue demolida. En algunos casos van a encontrar la denominación de hotel, ¿sí? No sé si tienen presente la denominación de Petit Hotel de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos como una gran variedad de petit hoteles, ¿sí? El Petit Hotel es una variación de el hotel, ¿sí? De la tipología hotel. La tipología hotel en realidad son viviendas, lo que pasa es que son viviendas de clase, podríamos decir. Son viviendas de clase alta o media alta. Con lo cual, por ahí cuando lean, ven que dice hotel, pero no es que es un hotel de inmigrantes, es un hotel como tipología. Son casas, son viviendas unifamiliares. En Bélgica y en Francia el Art Nouveau se denomina Art Nouveau, ¿sí? Art Nouveau belga o Art Nouveau francés. Hay un exponente que es el que construyó el metro de París, que es Guimau, que se escribe Guimaur, que ahora vamos a ver. Después tenemos el modernismo catalán en Barcelona con Gaudí como el exponente más importante, aunque no es el único. Vamos a encontrar algunos otros arquitectos, digamos, a los fines del curso es Gaudí, ¿sí? Pero no es el único. Hay otros arquitectos que también trabajan el modernismo catalán. Gaudí es el más personal, y el que termina siendo protagonista. En Londres, en Escocia, en Gran Bretaña, aparece la escuela de Glasgow con Mackintosh a la cabeza, y en Austria, en Viena, en Berlín, acá no sé por qué está puesto así, entre paréntesis, aparece la secesión vienesa. En realidad la secesión vienesa es vienesa, pero el Art Nouveau
alemán, está mucho más emparentado con la secesión vienesa que con el Art Nouveau. La caja de ahorro postal es quizás el más importante, no solamente para el Art Nouveau, sino también para muchos otros componentes de la arquitectura del movimiento moderno. El Art Nouveau tiene algunos antecedentes importantes. Digo, hay algunas cuestiones que son importantes. El Art Nouveau en general tiende a tener un tipo de característica formal que se emparenta con elementos de la naturaleza, con elementos biomórficos y antropomórficos. ¿Sí? En el caso del modernismo catalán es muy contundente lo antropomórfico de Gaudí, y en el Art Nouveau de París o de Bélgica es más directa la relación entre lo vegetal y la forma que deciden. Aparece una teoría que es la teoría del Einfühlung, que es la teoría de la empatía, o la traducción podría ser la de la empatía, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Aparece la teoría del Kunstwollen, que es la forma, la voluntad de forma, en realidad, la voluntad de arte, ¿sí? Que tiene que ver con la libertad formal y que está emparentado con la obra de arte total también. Yo les comentaba antes en relación a la arquitectura de la Escuela de Chicago, la cuestión de la importancia del acero, ¿no? También les nombré la importancia del acero en Francia y en París, que es durante un tiempo es el segundo productor de acero a nivel mundial. La trocha es inglesa o es francesa, la trocha de los ferrocarriles. Pero la Escuela de Bellas Artes francesa tenía una tradición. La Escuela de Bellas Artes francesa y las escuelas industriales francesas tienen una importancia y una tradición desde la Revolución Francesa y antes las escuelas industriales o las escuelas técnicas desde a posteriori de la Revolución Francesa con el Iluminismo, y la academia, la Escuela de Bellas Artes también. Con lo cual, podríamos decir que hay intereses conjugados intereses conjugados entre ambas líneas. Perdón. Y una de las cosas que encontramos es, por un lado, esta cuestión de... aparece algo por ahí dando vueltas que también tiene influencia en otros autores, en otros arquitectos y en otros, tanto de este periodo como del movimiento moderno directamente, que es el movimiento Art and Craft. El movimiento Art and Craft es un movimiento que básicamente que está fundado por Morris en Gran Bretaña, y que una de las cosas que propone es volver a un tipo de producción artesanal. Eso por un lado. Después aparece también esta cuestión de cómo es el lenguaje para esos nuevos usos, ¿no? Aparecen plantas industriales de producción de animales. Ya no es la granja, sino que se producen cerdos en una granja que está muy automatizada, muy administrada, organizada como si fuera una arquitectura, como si fuera una arquitectura funcional. Algo que después va a retomar Neufeld en Alemania. Y aparece la cuestión de las tipologías, que venía, como veíamos, venía de Durand y que también está por ahí dando vueltas. Y aparece la cuestión del gótico también, y un revival del gótico, y un revival de distintas maneras. Uno de los arquitectos que más retoma la cuestión de la estructura del gótico es Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es el arquitecto que hizo la aguja de Notre Dame, ¿sí? Es el que hizo la aguja que, si no recuerdo mal, está en el transepto de Notre Dame y que se cayó ahora con el último incendio.
Viollet-le-Duc es un tipo que se dedicó a estudiar la arquitectura del gótico, sobre todo a tratar de ver cómo podía implementar algunas decisiones estructurales del gótico en la arquitectura contemporánea a él, ¿no? Y conjugó esas posibles soluciones estructurales, incluso con algunos elementos característicos del lenguaje gótico o de las iglesias góticas, como los rosetones, dentro de arquitecturas con un uso moderno, con un uso distinto al conocido hasta ese momento, como bueno, o como algunos otros mercados que son tan característicos de París y que vamos a ver. No sé si se acuerdan, al principio todos habíamos visto un mercado cercano a las escuelas, a las exposiciones universales. Ese era un mercado de París. París tenía muchísimos mercados y muchísimas estaciones de ferrocarril. Las estaciones de ferrocarril también son otro de los lugares donde era necesario pensar un lenguaje distinto, una arquitectura distinta para usos nuevos, ¿sí? Para usos distintos a los que hasta ese momento eran los tradicionales. Como les decía antes, en paralelo a Viollet-le-Duc también aparece, perdón, una cosa importante es que acá aparece de alguna manera conjugada esto que les estaba nombrando cuando mostraba esta imagen, pero lo voy a remarcar, estas cuestiones que están, por un lado, emparentadas a la arquitectura del acero o a la estructura del acero, ¿sí? Acá se intenta generar una gran luz, ¿sí? Parece en algún punto como si hubieran demolido un edificio de arquitectura hecho con el lenguaje clásico, que tiene algunos ribetes medio Tudor, si querés también. No me quiero meter en esa diferenciación, pero es un edificio que tiene cierta lenguaje clásico, ¿sí? Que parece que le hubieran demolido las columnas del frente y le metieron esas dos columnas en B de acero, que encima tienen esa ornamentación, esa ornamentación bastante ecléctica, podríamos decir, con esa especie de casetonado también del cielo raso, con lo cual hay una voluntad artística en la resolución del problema estructural, ¿sí? Hay una voluntad formal, por decirlo de alguna manera. Y hay, esto es Viollet-le-Duc, no es Art Nouveau, pero es un antecedente del Art Nouveau. Hay también esto que llamábamos la teoría de la empatía, en donde, digo, esas columnas, no sé, parece una pata de un elefante, parece algún adorno así hindú que se podía ver en una exposición internacional, o algo medio floral. Hay algo como definido en esas columnas que marca una distinción. Bueno, entonces, en función del estudio del gótico y de los... ¿cómo se llama lo que hace Gaudí para estudiar los arcos de la catedral? Tengo la palabra en la punta de la lengua y se me fue. Me sale casetonado. Sí. ¿Concatenado o no? Sí, las catenarias. Catenarias. Las catenarias invertidas. Que te permiten invertir el estudio de cargas, ¿no? Bueno, eso también aparece en Viollet-le-Duc. Después, en paralelo, lo que podemos ver, esta es una vivienda de Morris, ¿sí? Esto es lo que antes les denominaba como Art and Craft. Acá hay algo como bastante característico, que es díganmelo ustedes. Acá ya les voy a pedir un poco más de participación, así hacemos un poco más dinámica la clase.
Claro que si aprietan la barra espaciadora, no tienen que estar cortando y en mi compu funciona. ¿Qué vende en este edificio distinto a los edificios que veíamos antes? Anímense, yo no los estoy tomando examen, aunque digan cualquier cosa, es un comienzo. Yo me arriesgo un poco. Bueno, esto del revestimiento que lo utilizan tanto en la pared como en el techo. Bien, no es Los un... elementos como las mansardas esas. Bien, eh, bien, Y la aparición de mucho más verde, no sé, bien, en la casa, no sé. también. Ujú, también. Hay algo, esa es una foto moderna en donde lo podemos decir es que seguramente mucho del verde en las paredes se le fue agregando ahora porque es algo un poco más contemporáneo, pero de cualquier manera la presencia de la naturaleza en lo que podríamos denominar la pisada de la planta es como bastante contundente, es como que cada frente de la casa tiene una vista distinta de la naturaleza. Eso es algo muy característico, por lo menos digo, la relación con el paisaje organizado es algo característico de la arquitectura inglesa, y algo que en realidad no es revestimiento, sino que es estructural, que es el ladrillo, ¿sí? El ladrillo es el elemento constructivo más artesanal que puede existir, más allá de que se pueda producir en condiciones industriales o semi-industriales. La realidad es que es un elemento constructivo artesanal que necesita una gran cantidad de mano de obra, y la teja también, ¿sí? La teja también es de producción artesanal o semi-artesanal. Esto es... y también aparece un poco la forma gótica, digo, más allá que no hay no siempre hay arcos góticos, esos techos que en realidad no son mansardas, sino que son, pero bueno, tienen como algunas características que los asemeja a las mansardas, tienen una impronta bastante gótica, las ventanas más chiquitas, digo, ¿Cómo se llamaba esta casa? Perdón. esta casa, el nombre de la casa es la casa de William Morris, es una casa que se construye William Morris para sí mismo. Ah, ok. No me acuerdo el nombre, no sé si tiene nombre directamente la casa. Pero bueno, lo que importa, más allá de los nombres, que los nombres importantes están... Esto no es Art Nouveau, esto es un antecedente, es para que vean esta cuestión de el problema de lo artesanal versus lo industrial, ¿sí? Y cómo aparecen determinados elementos que son característicos de la producción artesanal dentro de arquitectura que comparte un momento distinto. Esto claramente es muy distinto a esto, ¿sí? Sobre todo eso es lo que quería mostrar. William Morris entonces es la cabeza del movimiento Art and Craft, y una de las cosas que en esta imagen se puede ver como esa unión entre lo artesanal, lo artístico, ¿sí? Lo natural, hay reminiscencias ahí, hay motivos vegetales, biológicos, y además la imprenta, ¿no? Esto es una impresión también hecha, no, la imprenta todavía era semi-industrial, pero el tipo era industrial la imprenta, pero lo que propone también es un tipo de imprenta eh, más cercano al grabado. Bueno, y acá ya sí, digamos, estamos en el Art Nouveau. En este objeto, ¿qué me pueden decir de este objeto? ¿Qué función cumple? ¿Qué les parece que es?
en base a todo lo que les dije hasta recién, ¿qué me pueden decir de este objeto? ¿Para qué sirve? Se me hace que no llega a distinguir qué es bien, pero bueno, sí tiene una influencia decorativa muy llamativa, por así decirlo. No sé si por ahí. ¿En qué ves lo decorativo? Y en los detalles de los colores que usa, es como pintura más allá que sea un objeto, cómo maneja los colores, el color rojo y esa deformación, se me hace que puede funcionar como algo decorativo. Bien, pero en esa deformación también del vaso hay como una búsqueda de asirlo, ¿no? Es como que buscas que haya algo en esa deformación, en ese rehundido en el medio que te permita agarrarlo del vaso, la taza. Tiene una cavidad que te permite poner un líquido adentro. Y Claro. se alcanza a ver que arriba tiene una cavidad. Sí, sí. Bueno, y Sí, sí, pero no sabía, no se veía bien arriba si está cerrado o no. sí. Pero sí, se distingue igual que es una. Bueno, pero aunque no lo distingas, fuiste marcando cosas que hacen a la configuración de este vaso y que en definitiva hacen a la configuración del Art Nouveau también. ¿Sí? Digo, es un objeto producido artesanalmente, aunque, y al ser producido artesanalmente, no es plausible de ser serializado, o es más difícil de ser serializado. En este caso en particular, además tiene como una intención artística también, ¿sí? Porque vos no veías que era una taza, podía haber sido un objeto cualquiera, sin función, pero que se notaba que que tenía elementos decorativos que lo volvían algo artístico, ¿sí? Algún acto, que había sido sometido a algún tipo de acto artístico. Y después en la utilización del rojo, del marrón, hay también como algún motivo orgánico, biológico, puede ser una hoja seca, lo que quedó ahí grabado en el vidrio. Es de vidrio, ¿sí? El vidrio es, más allá de lo que yo les decía de la Escuela de Chicago, que permite serializar la producción de vidrio, se puede serializar y producir un vidrio de buena calidad. Esto es una forma de producción de vidrio claramente artesanal, en donde nos encontramos al tipo soplando y moldeándolo a mano como se ve en los documentales que producen vidrio. Es un objeto que tiene ribetes artísticos, pero tiene una funcionalidad, es un vaso, tiene la capacidad de contener algo. La realidad es que es difícil distinguir qué es difícil separar lo estructural o lo funcional de lo artístico, y un poco esa es la idea del Art Nouveau. Se va a cortar, los dejo pensando en estos conceptos y volvemos a la brevedad con lo siguiente.